Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Alejandro Reda y con el grupo 10, conformado por Erika, Daniela, Hugo, Mayumi y Estefano, hablaremos sobre el líder que nosotros escogimos, que es Walt Disney. Bueno, para empezar tenemos un poco lo que es la bibliografía y los primeros años de él en toda la industria. Bueno, él nació en 1991 en Chicago y luego se mudó a una granja en Missouri, donde tuvo desde muy niño la inspiración o o la aspiración de dibujar y basarse en muchas cosas de la parte rural, sobre todo en animales, entre otros. De ahí viene su inspiración en darle vida a animales ficticios que puedan hablar y cantar. De ahí, por culpa de una enfermedad de su padre, tuvo que mudarse a Kansas, donde tuvo que trabajar como vendedor de periódicos, pero que a la vez ganó experiencia en lo que era el ámbito ya de ciudad, donde tuvo más inspiración para sus dibujos. A los 7 años vendía algunos dibujos inspirados en ese entorno rural y urbano. Y bueno, también empezó a escribir historietas para lo que era basado en la Primera Guerra Mundial. Bueno, en lo que es su formación, él dio clases o participó de forma autodidacta en mentorías como el UPLIX, que no era como una universidad, pero era un primer paso a lo que era todo este mundo del diseño. Y por último, en 1943, participó en el primer seminario de educación visual, promoviendo el uso del cine en la animación, cosa que era algo nuevo para ese tiempo. Siguiendo, tenemos lo que es la carrera y logros de Walt Disney. Su mayor logro en sí es innovar en lo que es las películas de animación, creando primero el Steamboat Willie en 1928, dando a origen su marca conocida en todo el mundo, que es un ratón que puede hablar y puede estar animado por primera vez. De ahí tenemos la primera película o cortometraje hecho con dibujos, que es el Flowers and Trees en 1932, y luego la primera película con sonido y hecho completamente a dibujos a escala, que es Blancanieves y los siete enanitos en 1937. Ahora, uno de los contribuciones más grandes que pudo haber hecho Walt Disney es la creación de su parque de diversiones en 1955, que es Disneyland en California, que demostraba que todas estas cosas imaginativas hechas en películas como Bambi, Pinocho, entre otros, podían ser hechos en la vida real, ayudando a los niños a tener mejor, a cumplir sus sueños o ver sus películas favoritas en la vida real. Y bueno, hasta hoy en día representa un gran impacto en la sociedad debido a sus políticas de integración y ver que todas sus películas también estén basadas en historias o mitos de diferentes culturas en el mundo. Y ahora pasaré a mi compañera que seguirá con su biografía. Gracias. Eh, para entender el trabajo de Walt Disney, primero debemos mirar de dónde nacían sus ideas. Muchas de sus inspiraciones surgieron desde muy temprano. Por ejemplo, durante su infancia en Missouri, por ejemplo. En ese ambiente rodeado de naturaleza, animales, creo que le permitió desarrollar una sensibilidad especial hacia ellos, algo que más adelante utilizaría, bueno, para crear personajes y escenarios llenos de vida, ¿no? Desde niño siempre mostró como una inclinación por el dibujo y la narración visual. Ya en su etapa profesional, una figura clave en su desarrollo fue Up de eWorks. Él no solamente fue como su socio en la creación de su primer estudio, sino que también uno de los animadores más importantes en la historia del cine. Juntos dieron vida a Mickey Mouse y consolidaron el estilo de animación que se caracteriza a Disney durante décadas. Además, Walt se inspiró muchísimo en la escultura europea, ¿no? Especialmente en los cuentos clásicos como Blancanieves, Cenicienta. Su forma de tomar historias, adaptarlas y darles un estilo propio fue lo que permitió conectar con la audiencia de todas las edades. Y en el ámbito del cine admiraba profundamente a pioneros como Charles Chaplin, por ejemplo, cuya capacidad de transmitir emociones sin palabras como que lo motivó a buscar nuevas tecnologías y técnicas. La parte de retos y obstáculos, a pesar de su enorme éxito, Walt Disney enfrentó numerosos retos que pusieron a prueba su perseverancia y su visión. Uno de los más grandes fue el obstáculo que fue la quiebra de su estudio de Law of Grimm en 1921. Este fracaso económico lo obligó, bueno, a mudarse a Hollywood y comenzar desde cero. Otro golpe fue cuando perdió los derechos de su personaje de Oswald, el conejo afortunado. ¿No? Este evento, por ejemplo, marcó profundamente, pues, lo marcó profundamente. Le enseñó más que todo la importancia de proteger legalmente sus creaciones.
Luego, durante su carrera, también asumió riesgos enormes, como por ejemplo la película Blancanieves y Fantasía, que fueron proyectos muy ambiciosos que casi lo llevan a la bancarrota, ¿no? A pesar de las críticas y de las dudas, creo que Walt apostó por ello y finalmente convirtieron a sus estudios en referentes del cine animado. A estos desafíos, por ejemplo, se suma también la huelga de trabajadores 1941 y también la Segunda Guerra Mundial, que tuvo un impacto directo en la compañía. Muchas producciones se detuvieron y los recursos se destinaron a realizar obras de propaganda, por ejemplo, ¿no? Eso también generó inestabilidad económica y limitó la creatividad de Disney. Siguiente slide, por favor. En eventos importantes de su vida, por ejemplo, bueno, se puede ver que Walt, para hacer algo breve, Walt nació en Chicago en 1901, siempre mostró interés por el dibujo y por contar historias. En 1923, junto a su hermano Roy, fundó Disney Brothers Studio. En 1928 creó, por ejemplo, a Mickey Mouse, que es un personaje que no solamente transformó la industria, sino que también se convirtió en un icono cultural. En 1937 presentó Blancanieves y los siete enanitos, que fue el primer largometraje, ¿no? Animado y sonoro y a color de la historia del cine. Durante los años 40 y 50, continuó produciendo clásicos que hasta hoy forman parte de la cultura popular como Pinocho, Dumbo, Bambi, Cenicienta. En 1951 inauguró Disneyland, por ejemplo, el primer parque temático de su tipo, ¿no? Y antes de su fallecimiento, en 1966, Walt trabajó en planificación de Disney World en Florida, aunque él no solamente, bueno, no pudo ver la apertura, el parque finalmente abrió en 1971 y continúa siendo uno de los principales símbolos de su legado. Siguiente slide. Legado e impacto. Bueno, el legado de Walt Disney trasciende completamente el entretenimiento. Su visión, como se puede ver, cambió para siempre la forma en la que entendemos la animación, ya que fue el primero en introducir innovaciones como el sonido sincronizado y el color en largometrajes animados, ¿no? Más allá de las películas, dejó como herencia los parques temáticos que transforman el ocio familiar. Lugares como Disneyland y Disney World se convirtieron en referentes mundiales. En el ámbito empresarial, Disney estableció un modelo innovador donde la creatividad se unió a una gestión estratégica sólida. Su historia también inspira, por ejemplo, a generaciones, artistas y emprendedores que ven en su trayectoria un ejemplo de cómo los sueños pueden convertirse en realidades concretas. Hoy, The Walt Disney Company continúa siendo una de las empresas líderes a nivel global, lo que demuestra que el impacto de Walt sigue presente más de 50 años después de su muerte. Siguiente slide, por favor. Pasando a su estilo de negociación, Walt Disney tenía un enfoque de negociación colaborativo y buscaba que todas las partes puedan ganar o lo que se le llama win-win. Él priorizaba la cooperación y la creatividad para así generar un valor compartido. Por ejemplo, para la negociación que tuvo para financiar Blancanieves, él lo pudo lograr siendo priorizando el win-win a pesar de que él estaba pasando por una situación económica difícil. En cuanto a su preparación y estrategia, él tenía una preparación rigurosa, analizaba la competencia y el mercado y las oportunidades que él podía obtener de estos, y también agregaba el factor creativo para todas sus preparaciones para la negociación. Para él era súper importante conocer a las personas para así hacer fácil los acuerdos y su meta era siempre generar vivencias mágicas para todos. En cuanto a sus habilidades de comunicación, Walt Disney utilizaba un lenguaje inspirador, motivacional y cálido y hacía mucho hincapié en la comunicación abierta y escucha activa en tanto en la negociación y también dentro de sus estudios. Él utilizaba una comunicación apasionada también para poder impactar a la persona sobre lo que era su visión. Él utilizaba un lenguaje verbal, no verbal con una buena postura, mantenía el contacto visual y utilizaba prendas elegantes para así generar confianza en las otras personas. Por último, en cuanto a su inteligencia emocional, él era una persona empática, generaba confianza ya que él se mostraba como una persona sencilla, siempre se mostraba resiliente y siempre le agregaba una visión humana a su equipo de trabajo para que hayan mejoras continuas en sus proyectos. Siguiente. Para seguir con el estilo de negociación, podemos ver que en esta diapositiva se sintetizan los dos pilares más importantes en su estilo de negociación, el cual serían la adaptabilidad para resolver conflictos y los resultados estratégicos. En primer lugar, este, en la adaptabilidad y resolución de conflictos, nos demuestra de que Walt Disney al comienzo era una persona rígida, podía tomar siempre se ponía en una posición firme, no daba mucho espacio a ceder. Pero a raíz del conflicto en la huelga de animadores de 1941, se dio cuenta de que el camino correcto para llegar a un buen acuerdo era tomar medidas flexibles y empáticas.
Este evento no solo lo obligó a replantear las políticas de la empresa, sino que también llevó a escuchar y negociar las demandas, fortaleciendo la comunicación interna y el trabajo en conjunto en su empresa. Este proceso de adaptación fue clave para que su liderazgo siga siendo efectivo en el entorno creativo de los cortometrajes. En segundo lugar, este, viendo los resultados, Walt Disney no se enfocaba solamente en el beneficio a corto plazo, sino que buscaba la, la capacidad de poder generar relaciones estratégicas y beneficios duraderos. El mejor ejemplo de este tipo de resultados sería el acuerdo que hizo con la cadena ABC para financiar su parque temático Disneyland. Gracias a su visión, no solo pudo obtener la financiación para el parque temático, sino que logró obtener un doble beneficio, ya que a través del programa logró reforzar el branding de Disneyland. Finalmente, este, la solidez de sus negociaciones futuras fue, logró ganar experiencia debido a problemas anteriores que tuvo, como por ejemplo de perder la patente de Oswald de Lucky Rabbit, lo que le enseñó a poder proteger y tomar medidas preventivas sobre su propiedad intelectual. Esta combinación de adaptabilidad y enfoque estratégico a largo plazo y verdadero es lo que define el estilo de negociación de Walt Disney. Siguiente, por favor. Bueno, como ya lo explicó mi compañero al principio, Walt Disney de alguna otra forma se tuvo en un marco muy rígido, ¿no? Pero su estilo de liderazgo es mucho más visionario y participativo. De alguna otra forma fue un líder que inspiraba a su equipo para tener ideas innovadoras, ¿no? Pero sí tenía una visión bien clara de lo que quería más adelante en el futuro. De alguna otra forma motivaba también al personal de dar lo mejor así para fomentar de alguna otra forma la creatividad en el ambiente y el trabajo colaborativo que se da en la misma participación de sus empleados. También demostraba alguna otra forma el liderazgo cercano, escuchando a sus colaboradores y generando de alguna otra forma un ambiente donde valoraba o se tomaban en cuenta las opiniones, ¿no? Siguiente, por favor. Su negociación es importante. En cuanto a la negociación, Disney se caracterizó por un enfoque estratégico y persuasivo. Sabía presentar sus proyectos de manera convincente, utilizando su visión, ¿no? Para apoyar y ganar e inversionar, ¿no? En nuevas ideas. Una de sus negociaciones más importantes de Walt Disney fue la compra de los derechos del nombre de Disneyland y la obtención del financiamiento para construir el parque, ¿no? Para lograrlo, Disney negoció con la cadena de televisiva ABC, lo cual Disney ofreció a ABC un programa televisivo exclusivo que era Disneyland, a cambio de que la cadena financiera generara, o sea, que fuera más parte del proyecto del parque temático, en lo cual hubo un cierto conflicto porque tenían desacuerdos en el cuál sería el porcentaje de la inversión, pero al final Disney obtuvo el dinero que necesitaba para que pueda financiar el parque temático y así construirlo y actualmente ser uno de los parques temáticos más reconocidos. Siguiente. Pasando junto ya a las conclusiones del trabajo, nuestra investigación sobre Walt Disney muestra que su mayor fortaleza fue combinar creatividad con una visión empresarial muy clara. Esto le permitió liderar proyectos innovadores que cambiaron por completo la industria del entretenimiento. También pudimos identificar que su estilo de negociación buscaba siempre acuerdos donde todas las partes ganaran. Aunque bueno, defendía sus ideas con firmeza, procuraba construir relaciones duraderas, lo que bueno, ayudó al crecimiento sostenido de su compañía. Esto además de que, bueno, pudimos comprobar que Disney tenía una gran capacidad para adaptarse a diferentes contextos culturales, y esta sensibilidad fue clave para que su marca pudiera expandirse a nivel internacional sin perder su esencia y manteniendo siempre la conexión con distintas audiencias. Siguiente, por favor. Pasando a las lecciones aprendidas, entre las lecciones más importantes destaca la importancia de reinventarse constantemente, ya que Disney entendió que el cambio tecnológico cultural era inevitable y supo adaptarse para mantenerse vigente.
También aprendimos que expandirse globalmente requiere sensibilidad y respeto hacia otras culturas, algo que él aplicó al ajustar contenidos sin perder la identidad de la marca. Finalmente, bueno, su trayectoria nos enseña que enfrentar conflictos internos o empresariales requiere visión estratégica y creatividad. Disney no solo soñaba, sino que también sabía resolver problemas y tomar decisiones que aseguraran el futuro de su organización. En conjunto, estas lecciones, bueno, refuerzan que la innovación, la adaptación y una buena gestión de conflictos son esenciales para un liderazgo exitoso. Muchas gracias.